Bueno, pues yo de momento darte las gracias para empezar, porque estoy muy agradecido de que te nos unas aquí al directo. Es un lujazo. Yo ya sabes que llevo tiempo siguiéndote en Twitter. Creo que ya llevamos algunos años, ¿no? Porque a lo mejor en Twitter conectamos antes de la pandemia, ¿no? Y, y son mucho tiempo leyendo tus publicaciones. También hace poco estuve leyendo, bueno, el artículo que publicaste aquí en Mente y Ah, Cerebro, muy bien. que lo disfruté muchísimo, la verdad. Ya sabes que ya te lo dije en Twitter. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un lujazo tenerte aquí, la verdad. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Yo encantada. Nos ha costado un poco cuadrarlo, pero bueno, tenemos vidas complicadas. Sí, sí, y ahora todo es más complicado que nunca, ¿verdad? La verdad es Bueno, y tú el que que sí. estás en el hospital de Infanta Leonor, ¿verdad que se llama? Aquello, Así bueno, se llama. es una historia, ¿no? Aquello. Bueno, Bueno, sí, sin más, en Madrid tenemos, tú estás en Barcelona, ¿verdad? Me ha parecido ver, sí. sí, En Madrid tenemos un montón de hospitales. Yo creo que en ningún otro sitio de España tenemos tan cantidad de hospitales por kilómetro cuadrado. Creo que son 38. Yo mm, soy uno de ellos, es un hospital chiquitito, pero bueno, que dentro de ser chiquitito, la parte buena que tienen es que como que, bueno, que tenemos más flexibilidad y más facilidad para crear cosas. Y desde ahí pude pues en 2014, va a hacer 8 años ahora en abril, que ayudar a montar un programa de obesidad que yo creo que, bueno, que ha sido muy potente, que ha sido muy chulo y del que yo creo que nos llevamos todos mucho y de lo que yo acabo hablando en los directos como este. bueno, no, está bien que te entusiasme, ¿no? Yo creo que es un plus, ¿no? Y además es un trabajo difícil, la verdad. Nosotros dos que estamos con pacientes, a veces te frustras, ¿no? Decir, bueno, es que yo me gustaría ayudar a esta persona y todo a su alrededor parece que confabula para que no pueda pasar, ¿no? Es complicado. Cambiar, Esto cuesta mucho, cambiar es complicado, sí. sí, es complicado, sí. Bueno, pues a ver, me presentaré yo, ya la presento a Miriam. A mí, yo supongo que ya Fenomenal. me conocéis, porque me parece que la mayoría sois habituales de este canal. Yo soy José Luis Miranda, llevo unos 6, 7, 8 años, no sé, nunca lo cuento, ejerciendo por la privada y estoy especializado pues en terapia cognitivo-conductual y sobre todo en trastornos del estado de ánimo y ansiedad, y lo que es fobia social y bullying, ¿no? Y Miriam, bueno, ya ha explicado un poquito, pero ella lleva también bastantes años trabajando en el Hospital Infantil Leonor y tiene su programa de obesidad. Y bueno, yo creo que mejor que te presentes tú, Miriam, ¿no? Porque sabrás más de tú que nadie más. Si me Venga, puedes explicar un poquito más. sí, sí, sin duda. Mira, yo soy psicóloga especialista en psicología clínica. Yo cuando acabé la carrera decidí hacer el PIR antes de que se liase toda la que se lió con la LOPS, fue en la convocatoria del 2003. Y desde Ya. siempre, y desde entonces siempre he trabajado en hospitales. A mí Mm, me gusta mucho el entorno hospitalario, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con trabajar con la salud física. Sí, una de las cosas que me gusta mucho de los trastornos de alimentación a los que he dedicado, bueno, 15, sí, 15, sí, 15 años de mi vida profesional han sido centrados en problemas de alimentación, trastornos alimentarios y obesidad. Y una de las cosas que me gusta mucho de ese ámbito, que hay una interacción muy potente entre salud física y salud mental, ¿no? Que es como lo que a mí me gusta. Entonces, sí es cierto que me he dedicado sobre todo a problemas de alimentación, pero también a rehabilitación cardíaca, a cáncer, a todo lo que tiene que ver con la psicosomática. Ahora estamos empezando un proyecto también con dolor post-COVID. Bueno, todo lo que tiene que ver con la interacción entre la psique y la salud más física es lo que a mí me ha interesado más y a lo que más me he dedicado. Y dentro de eso soy una persona muy inquieta, ¿no? Que se mete en muchos líos, en muchos follones, me gusta la investigación, me gusta dar clase, em, bueno, movidita, un culo inquieto, que diría mi madre. bueno, está muy bien, ¿no? Ah, pues es interesante esto que dices, porque yo, por ejemplo, también he tenido personas en terapia con problemas de obesidad y trastorno de alimentación. Y muchas veces tengo, bueno, o incluso problemas de ansiedad o depresión, también hay que mirar lo físico, ¿no? Porque hay muchas patologías que pueden dar síntomas muy parecidas a la ansiedad o la depresión, o incluso provocar apetito, ¿no? Claro, es que Eh, fíjate, yo como, o sea, provengo
de un entorno peculiar para un psicólogo, porque somos muy poquitos los psicólogos que trabajamos en hospitales. claro, Entonces, claro, yo tengo como muy de cerca la experiencia de lo que es vivir con médicos y vivir con enfermeras en las que de alguna manera parece que la causa de todos los problemas es orgánica. Y solo cuando no encuentran nada orgánico, entonces ya puede ser mental, ¿sí? claro, Y sin embargo, claro, lo que a mí me enseñaron en la facultad, que entiendo que es la vivencia más de los psicólogos, es la contraria. Es que la psique es muy potente, que puede influir en muchas cosas y algunas veces yo creo que nos olvidamos de que detrás de la psique hay un cuerpo que puede padecer y que puede generar determinadas problemáticas, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. desde el lugar particular que yo tengo, sí que tengo la posibilidad de ver las dos partes engranadas, ¿no? Yo cuando hago, por ejemplo, formación entre psicólogos, yo hago formación con médicos y con enfermeras sobre trastornos de alimentación en primaria. Llevo como 5 años dando 2, 3 cursos al año y luego también doy formaciones a psicólogos. Entonces, a los psicólogos les insisto en que no se olviden de buscar lo físico, no se olviden de tratar de saber hasta qué, por ejemplo, con trastornos de alimentación, hasta qué punto la alimentación es adecuada o no, porque si no nos alimentamos bien, no vamos a estar más sensibles emocionalmente, vamos a estar más irritables, vamos a estar cognitivamente más disfuncionales, vamos a alterar nuestro sistema de gratificación y vamos a sentir menos placer. O sea, hay una serie de alteraciones funcionales que tradicionalmente se han considerado como problemas psicológicos, de hecho muchos síntomas ansioso-depresivos, pero que pueden tener una causa de una mala alimentación sostenida en el tiempo, que es de lo que va el artículo, ¿no? Mientras que en el mundo médico pasa todo lo contrario. Entonces, yo por ejemplo, cuando yo historio a mis pacientes, yo siempre trabajo con lo que llamo la línea de vida. Yo pongo en un folio una línea con los años que tiene la persona y en un lado pongo todo lo que ha tenido que ver con salud física y con salud mental y en el otro lado pongo todo lo que ha tenido que ver con su vida, todos los sitios que han tenido que ver con su vida, ¿no? Y es muy bonito ver cómo muchas veces hay cosas que pasan juntas en el tiempo que uno nunca se plantea Sí, que tuviesen una relación, ¿sí? claro. Y es esa parte de tratar Sí. de, bueno, como ya decía Antonio Damasio en su momento, ¿no? Con su libro del error de Descartes, que a mí es uno de los libros que más me ha gustado, a pesar de que el capítulo 2 es infumable, en general el libro es uno de mis favoritos, ¿no? Bueno, Esta todo idea libro de tiene un capítulo infumable, todo libro, sí. ¿verdad? Yo de hecho a mis pacientes les recomiendo que se lo lean porque es divulgativo, digo, le saltáis, porque Sí, a mí que me encantan los cerebritos, mi paciente lo sabe que me encanta dibujar cerebritos, aún así, bueno, cualquier caso, ¿no? Él planteaba que es cierto que desde el siglo XVII tendemos a ver salud física y salud mental como si no tuviesen absolutamente nada que ver y en realidad somos un mm, mismo ser en lo que las dos partes están integradas. Entonces, bueno, a mí en mi forma de ver el mundo, la psicología y mi trabajo, eh, creo como que esto es algo bastante nuclear, ¿no? Y yo sí que he visto a muchos pacientes que cuentan, no, pues yo tuve, yo qué sé, tuve una depresión y fui a un psicólogo, me ayudaron un montón y lo superé 100%. Y cuando tú haces la historia del peso, que por ejemplo en obesidad es fundamental entender en qué momento la persona ha subido de peso y en qué momentos ha bajado, coincide con que la mejora a nivel de sintomatología depresiva tiene que ver con una subida de peso X. Entonces, claro. ¿se mejoró de verdad? ¿O simplemente cambió la forma de enfrentarse bueno, a una serie de vivencias emocionales? Bueno, pues hay Claro. que ver. Es muy interesante lo que dices. Yo también lo veo mucho con duelos, ¿no? Cuando muchas veces vas a la consulta, bueno, la persona te viene con que quiere dejar el alcohol o quiere dejar cocaína o cualquier otra droga o porros o lo que sea, y luego haces el historial de vida, yo también lo suelo hacer Lo y ves haces que el igual. inicio del consumo, a veces no tanto el inicio del consumo, sino el inicio del consumo problemático, ¿no? Cuando ya se ha vuelto algo descontrolado, ¿no? Y coincide con pérdidas y despidos, haber perdido capacidad económica, cosas así, ¿no?
De hecho, claro. ahora mismo me estoy acordando de una persona que perdió su madre y a partir de ahí, pues, un historial de drogas. Un duelo que nunca se superó, además una familia que nunca, había un tabú, ¿no? Que nunca se hablaba del duelo y a partir de ahí, pues, se descontroló todo aquello, ¿no? Es algún caso, algo bastante típico. Sí. Efectivamente. Fíjate, en relación con la obesidad, Mm, tenemos como una historia típica del peso, ¿no? En la mayoría de los casos, o mi forma de ver la obesidad es que cuando en la infancia temprana uno de alguna manera aprende de forma implícita que la comida me ayuda a enfrentar emociones muy intensas. Yo esto lo aprendo o bien porque me he encontrado muy solo en según qué momentos y eso me calmaba, o bien porque lo he podido ver en alguna persona cercana. O sea, no es algo consciente ni intencional, pero yo de alguna manera aprendo que la comida me regula. Entonces va pasando la vida y según voy teniendo más cosas que afrontar, voy tirando más de la comida. ¿Sí? sí. En la mayoría de los casos, eh, de repente hay un momento en el que yo tomo conciencia de que igual tengo más peso del que debería o igual esto ya no es saludable, bien porque por algún comentario que me hacen, bien por lo que yo veo cuando veo el espejo, bien porque un médico me da un tirón de orejas, bien porque mi madre está más preocupada, por lo que sea, pero hay un momento que yo tomo conciencia de que tengo más peso del que debería o que tengo un problema con el peso con la alimentación. Y ahí es donde empieza una historia eh, de restricción, compensación, hago una dieta, esa dieta la aguento X, al principio todas las dietas funcionan muy bien, pero en el momento que cesamos la dieta rebotamos, ¿no? Y vemos como una línea en la que el peso va subiendo de forma progresiva con bajadas y subidas, ¿sí? Pero esta es Ah, como la historia típica, la que nos encontramos en, yo qué sé, el 80% de los casos. Es aproximado, ¿eh? No lo tengo calculado. mm, Eh, y si es cierto que si lo pensamos de forma objetiva, igual de año a año no era mucho, igual de año a año era medio kilo. ¿Y medio kilo a quién nos importa ganar medio kilo en un año? A nadie. Pero según van no, pasando los años, claro, medio kilo al año durante 5 años ya son 2,5 kilos, 3. En 10 años ya son no, 5 kilos, ¿no? ¿Qué es lo que yo me encuentro, por ejemplo, en mi consulta? En mi consulta, bueno, en nuestro programa casi todos los pacientes vienen de endocrino. Es decir, eh, ellos no consultan a salud mental por un programa ni bien de ansiedad ni de depresión, o sea, no, por ningún síntoma psicológico, ni siquiera por el problema de peso, ellos van a un endocrino porque quieren perder peso. Entonces, este endocrino, dentro del resto de opciones que les plantea que podrían tener apoyo del servicio de psiquiatría y salud mental que estamos colaborando con ellos. mm, Bueno, esto hace que nuestros pacientes ya vengan sesgados. Me refiero porque la mayoría de pacientes cuando van al endocrino van esperando una dieta y cuando en vez de la dieta lo que se llevan es una propuesta para irse a psiquiatría, ya, pues según cómo esté trabajada esa ya, propuesta, suena más cuadrado o no. Tenemos un perfil que efectivamente ha identificado un componente ansioso o de necesidad ¿sí? O un sufrimiento relacionado con la comida, ve esa relación y entonces acepta bien la derivación y viene entendiendo que lo necesita. Hay otro perfil que no entiende qué pintamos, pero está tan desesperado de tanta historia de dietas, de tanta historia de intentar por su cuenta perder peso sin conseguirlo, que al final dice, venga, pues ¿por qué no probar esto? Que tampoco tengo nada que perder, igual me ayuda, claro. ¿sí? Pero luego también hay un número de pacientes, no sabría estimar cuántos, que dicen, pero qué gilipollez es esta, ¿para qué voy yo al psicólogo, al psiquiatra, voy a perder peso? A mí dame la dieta y olvídate de problemas, ¿sí? En este Sí, es sentido, verdad. antes de... Y a mí esto me parece un error, porque yo creo que los psicólogos tenemos mucho que hacer para la regulación del peso y de la alimentación y del autocuidado en general, ¿no? Antes de la pandemia teníamos un espacio que a mí me encantaba y que he hecho un montón de menos, ahora mismo no nos han dejado retomarlo todavía, que eran unos grupos psicoeducativos, que eran unos grupos abiertos, o sea, con abiertos decíamos que podía ir cualquiera,
cualquiera, incluso cuando yo hacía cursos de formación tanto con psicólogos como médicos, le decía, oye, quien quiera se puede venir. Dábamos un calendario para un año entero, una vez al mes, y eran en el salón de actos. Entonces, quien quiera iba, no tenías que rendir cuentas a nadie, te podías llevar a tu vecina del quinto, a tu mejor amiga, a tu madre, a tu marido, a quien quisieses. He de decir que los que se traían al marido normalmente era para echarle cosas en cara públicamente con el apoyo de todos. He de decir que esto pasó alguna vez, pero bueno, Sí, con apoyo eh, público. sí, 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 en apoyo público, buscando apoyo Ah, público. vale. Estaba divertido. Eh, bueno, la cuestión es que esos grupos los hacíamos una nutricionista y yo, o sea, un psicólogo y un nutricionista. Entonces, estaba muy bien porque tú ibas al endocrino y el endocrino te decía, oye, ¿es que te parece si complementamos la pauta de alimentación que te voy a plantear con unas charlas que te da que te dan un nutricionista, que te da la psicóloga, que te van a enseñar a cómo comer tal? Y aunque sea con el gancho de la nutricionista, la gente venía. Y cuando ya que estaban allí me escuchaban, muchos de este perfil que se perdía por el camino porque no entendía que nadie se pintaba un psicólogo ahí, de repente empezaba a darle sentido a muchas cosas, empezaba a sentirse mucho menos culpable con cosas que las pasaban, empezaban a ver esperanza, que esto para los problemas del peso es fundamental, ¿no? Al final, cuando yo intento una vez perder peso y lo intento una segunda y lo intento una tercera y cíclicamente he repetido siempre el mismo resultado, de alguna manera se me instala la idea de yo no puedo con esto, no soy capaz. Entonces, el empezar a Sí, sí, entender los factores psicológicos, de repente les abría la luz al final del túnel. Bueno, y era muy potente esto. Dime, perdona, José sí, Luis, yo que te también he corté. tenido. Ah, no, ¿qué iba a decir? Yo también he tenido personas con esta vivencia, ¿no? Que han intentado perder peso por su cuenta, incluso han ido con el sistema de salud y al final llegan bueno, me acuerdo uno que llegó casi al principio de ejercer en privada, que eso había conseguido perder a veces 10 o 12 kilos a épocas, pero luego lo volvía a recuperar y no sé por qué ganó peso, porque empieza a comer y tal. Y lo que tenía es claramente un problema de ansiedad, de gestionar mal la emoción y sobre todo tenía un entorno que no era muy sano, ¿no? En el que tenía un patrón relacional porque tenía que aprender a, a poner límites a determinadas personas, ¿no? Que es algo también muy interesante, ¿no? Y es algo que a veces, creo que a veces hemos comentado tú y yo, Emilian, de que, bueno, hay el perjuicio este de que no, tú adelgazas porque comes más de lo que necesitas, ¿no? Que se dice un poco a lo bruto, ¿no? Y realmente hay muchos motivos por los que puedes comer y muchas veces comes sin tener hambre, ¿no? Y eso lo hacemos todos, ¿no? Y hay cosas que tienen que ver con el físico, hay cosas que tienen que ver contigo mismo, también el entorno social, ¿no? Tú de esto sabes mucho más que yo, ¿no? Es un tema muy Claro, multifactorial, ¿no? Y creo que a veces lo hemos claro, no, comentado. y al final yo utilizo mucho la imagen esta del iceberg, ¿no? Que al final tanto el peso como la comida es la punta del iceberg. Y efectivamente está ahí y Claro, efectivamente hay que mirarlo, pero no es lo único, ¿no? Si no, no tratamos de entender lo que hay debajo y hacemos algo con esto, al final vamos a tratar o sea, vamos a acabar repitiendo una y otra vez los mismos patrones. De hecho, esto es lo que trabajo yo al final, ¿no? Cuando llegan, es como, mira, em, ahora mismo no vamos a plantear nada, ¿sí? No, no vamos a seguir matando moscas a cañonazos si todo lo que habéis hecho hasta ahora, porque claro, yo además trabajo en grupo, es decir, no solo el paciente llega a endocrino buscando una dieta, sino que se encuentra que le mandan a psiquiatría y en psiquiatría le plantean que el tratamiento consiste en una terapia de grupo con una serie de desconocidos y además tienes que ir una vez por semana. suena feo. Entonces al principio les descuadraba un montón. Claro, Es cierto que cuando ya empezó el programa a rodar, empezó bueno, a correrse boca a boca y también empezaron a otros profesionales del hospital a ver los resultados, como que ya te mandaban al paciente con más ganas, además el paciente ya te conocía de estos grupos abiertos y al final venían simplemente pidiendo los grupos, pero lo cierto es que hasta que conseguimos ese momento en el que el paciente sabía que venía el grupo y quería ese grupo y lo esperaba, pues pasaron como 5 años, con mucho trabajo ahí detrás. Pero es cierto que cuando luego empezábamos el grupo, lo primero que decíamos es, bueno, esto no es un sitio al que vosotros venís a perder peso. O sea, este es el gancho. Vale.
pero no es un sitio en el que vengáis a perder peso. Venís a entender por qué habéis llegado a tener el peso que tenéis de una forma más completa, ¿sí? Venís a entender por qué lo que habéis hecho hasta ahora para perder peso no os ha funcionado, ¿sí? Y Claro, eso es venís lo más. a tratar de trazar un camino por el cual podáis aprender a cuidaros y a tener una relación sana con la comida. Y si esto se mantiene en el tiempo, llegará un momento en el que perdáis peso, porque va de la mano. Sí, yo me acuerdo, mira, en general me acuerdo mucho, yo pasé 6 años de mi vida trabajando con Rosa Calvo Sagardoy, que es una psicóloga clínica con muchísima experiencia en problemas de alimentación, que además aprovecho para decir que justo esta semana publica un libro, La despensa emocional, lo ha llamado, sobre obesidad, que La yo lo le... despensa emocional. La despensa emocional, sí, lo han empezado a vender creo que hoy, aprovecho y le hago un poco de propaganda porque, bueno, para mí ha sido una persona muy importante y me ha enseñado mucho. Ella siempre hablaba de que con los problemas de alimentación lo que teníamos que ayudar era a los pacientes a poner la comida en su sitio, Mm, ¿sí? En ponerla, el diferenciar lo que tenía que ver con, bueno, pues esto, con hambre físico, con hambre emocional, aprender a regularse. Fíjate, yo al final trabajo como tres pilares. Son como tres ideas que trabajo todo el tiempo. Además lo pinto como las tres cajitas. Mis pacientes están hartos de ver mis tres cajitas. Les pinto las tres cajitas desde el primer día. bueno, se la Entonces, aprendan. la primera cajita es la autoconciencia, que es esto que decimos, no, Ujú, no os voy a dar pautas, ya os han dado un montón de pautas hasta que habéis llegado aquí, ahora mismo lo que necesitamos es entender. claro. En, sí, decíamos, el entender cómo he llegado hasta aquí, el entender por qué lo que he hecho no ha funcionado, pero también entender cómo funciona el cuerpo. Esto que decía al principio Claro, de juntar lo que es la salud física con la emocional. Y es que muchas veces las formas que intentamos de perder peso van contra natura. Y si vamos contra sí, natura, claro. van a fracasar. Porque Sí, sí, afortunadamente evidentemente. nuestro cuerpo es una máquina de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, esto también Claro, hay que además, conocerlo, porque muchas veces cuando se ante... Dime, dime. no, que además lo comentabas al principio, ¿no? No sé cómo lo has dicho exactamente, pero hablabas de los ciclos, ¿no? De que te restringes, sientes más hambre y va peor, ¿no? Claro, sí, fíjate, antes de seguir, ves que voy saltando de un lado a otro, pero bueno, luego acabo, la mayoría de las veces acabo centrándome y volviendo. Antes Sí, fíjate, tú hablabas de los duelos, ¿sí? De los duelos, de las pérdidas, de las crisis que la persona tiene en la vida y cómo esto acaban yendo en la comida. Yo te decía que había como una historia típica del peso, que es esta línea como continua, aunque tuviese sus piquitos, pero continua, ¿no? Y ahí tenemos la excepción de los traumas. Cuando hay situaciones traumáticas importantes, es cuando vemos que lejos de esta línea hay saltos grandes. ¿Sí? La pérdida de una madre, yo he visto muchas pérdidas, o sea, patrones de estos, en los que igual la persona tenía un peso estable a lo largo de su vida y de repente pasa algo que hace que haya un salto grande, que no es una tendencia, sino que es un salto, que además estos cuestan muchísimo remontar, o sea, regular de nuevo, y esto ha tenido muchísimo que ver con situaciones de trauma o con situaciones de pérdida importantes. Bueno, la más típica que he visto muchos y son casos especialmente complicados, las pérdidas de hijos. ¿Sí? Tengo la pérdida como de qué, no te he escuchado. de hijos, Se ha cortado. De hijos, sí. de hijos, con pérdida, o sea, tengo como, no sé, como unos 10 pacientes que es esta misma historia, ¿no? Que de repente, claro, pierden a hijo, en teoría están, o sea, va contra natura esto. Pierden a un hijo y la ruptura a nivel emocional que les genera es tan grande que la única salida es anestesiarse con comida. Y ahí sí hay saltos como muy, muy dramáticos. ¿Sí? Que bueno, oye, es 10 casos entre a lo mejor 500, 600 que hemos podido tener en la unidad en estos años. Bueno, afortunadamente no es un porcentaje muy, muy alto. Pero esto por cerrar lo de antes y ahora lo de ahora me quedaba a medias. Vale. No sé qué estaba Sí, me diciendo parece que te puedes ahora. saltar yo. Vale. No, hablábamos de la multifactorialidad, del peso. Por ahí. Bueno, bueno, es un Bueno, ya tema me volverá. complicado, la verdad.
Es un Sí, tema además de complicado. todo, bueno, hay tantas cosas que, bueno, muchas cosas son crisis existenciales, ¿no? Como las pérdidas, ¿no? Que la vida deja de tener sentido, ¿no? Incluso con las pérdidas de Sí, hijos, ¿no? Y a veces, bueno, si era hijo único, no, pero muchas veces lo que les hace reaccionar es decir, bueno, pues me queda una hija o un hijo, ¿no? Y ellos, ¿no? O cuando es una pérdida de una viuda o viudo, ¿no? Y, bueno, voy a seguir viviendo para ayudar a mis hijos, ¿no? Es difícil, ¿no? Y más si no Cl- tiene claro, motivo pero extra, fíjate, ¿no? muchas veces, bueno, en esos casos yo lo que veo es un como sí, ¿no? De Sí, tengo que seguir funcionando, tengo que seguir haciendo cosas, en teoría, de forma como más racional, tengo motivos para lo que seguir, pero si no es algo más a nivel existencial, si de alguna manera no recobro este sentido de la vida de forma más vivencial, eh, al final no funciona. ¿Y cuál es la forma que tenemos fuera de ver que no funciona? Que la comida no se coloca, ¿sí? Que aparentemente o funcionalmente yo puedo volver a ser la de antes, pero mi báscula no para de crecer. claro. ¿Mm? Bueno, y Bueno, podríamos hablar también de esto. Bueno, la verdad es que lo primero, me imagino lo primero que hace una persona cuando quiere adelgazar es coger el Google, además lo llevas en el bolsillo en el móvil, y buscar dietas o adelgazar rápido o lo que ocurra, ¿no? Te pondrás ahí en el Google, ¿cómo adelgazar rápido, ¿no? Y aquí supongo que tendremos bastante peligro, ¿no? Ah, mira, tenemos una pregunta a ti, aquí también, ordenar las comidas funciona. Bueno, esa es una ordenar pregunta las comidas interesante, la verdad. funciona más atrás. Sí, no, no, y además muy apropiada. Y que sepáis que ya me he acordado de lo que me dejaba a medias antes. Me lo he pintado aquí para que no se me olvide. Ah, pues adelante, Eh, Miriam. sí, mira, ordenar las comidas funciona, claro. A mí me gusta trabajar con un esquema, ¿no? Yo pongo un redondelito abajo que pongo comer, y pongo tres flechas, que hay tres cosas que a mí me llevan a comer, ¿sí? A veces metemos una cuarta, pero bueno, el 90% de las veces pinto solo tres aspectos que a mí me llevan a comer. El primero es el hambre fisiológico, ¿vale? Tenemos hambre fisiológico, el cuerpo nos pide comida, comemos. Hasta aquí ningún problema. Las otras dos tienen que ver con el funcionamiento subcortical, ¿no? Tienen que ver con, bueno, al final con lo que decían los hedonistas antes del siglo V que movía al ser humano, que es buscar el placer, evitar el dolor. ¿Sí? Sí, Una de estas lo mismo. flechas vendría de un malestar emocional que yo regulo con comida, y una tercera flecha sería la necesidad de placer o la falta de placer que yo relleno con comida. ¿Vale? Tenemos estas tres. ¿Cuál es el problema de estas tres? Que estas tres no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo valor. Hay una que es Claro, mucho más básica, que es mucho más necesaria, que es mucho más prioritaria en todos los sentidos, que es la alimentación, que es el hambre fisiológica. Porque eh, el malestar emocional bueno, no lo iba a decir al revés, pero lo voy a decir al derecho, que va a ser más fácil la idea. Porque si las necesidades fisiológicas no están cubiertas, ¿sí? Vamos a sentir a nivel emocional todo con más intensidad, con lo cual, si el hambre está mal, va a estar mal, el malestar emocional, mm, sí o sí, al menos si es algo sostenido en el tiempo, y si el hambre fisiológica está mal, también se va a alterar el sistema de gratificación y también vamos a sentir mucho menos placer de forma cotidiana que si eso no estuviese así. Con lo cual, hasta que no regulemos de verdad las comidas, las ingestas, hasta que no podamos estar seguros de que la persona cumple unos mínimos a nivel nutricional, no podremos saber qué parte de mi regulación emocional y de mi necesidad de placer tienen que ver con mi vida, porque el otro no está cubierto, ¿no? Entonces, decía aquí la compañera, ordenar las comidas funciona. Ordenar las comidas es condición necesaria para que la persona esté bien. ¿Suficiente? No, porque una vez tengamos ordenadas las comidas, tenemos que ver qué causa la disregulación emocional y hasta qué punto bueno, la vivencia de la persona es,
es suficientemente gratificante. Y en este de suficientemente gratificante me ha gustado mucho que hablases de pérdidas y del sentido de la vida, porque esto es algo nuclear dentro de lo que mueve el circuito de la recompensa. No, fíjate, esto es un ejemplo, no tiene nada, no tiene nada que ver, ¿no? Hoy me han pedido que fuese a ver un chaval que su madre yo me he incorporado una baja, llevo 3 semanas fuera del hospital, hoy llego, me estaban esperando los oncólogos, oye, vete a hablar con fulanito que está fatal, que su mamá está allá, que se va a morir hoy o mañana, ya está sedada, vete a conocerla, ¿no? Y entonces yo he ido, pero no he hecho el trabajo con el previo que normalmente hago porque no está. Y entonces yo le decía, una de las cosas que le he dicho a él, digo, mira, he tardado en venir porque me está informando bien, he hablado con las enfermeras, con los médicos, tal, porque yo quería conocer cómo había sido la historia de tu madre hasta llegar hasta aquí. Y una de las cosas que me han dicho es que ella puede, o sea, que puede irse en paz, que está preparada para marcharse, que ella considera que su vida ha merecido la pena. Y entonces el hijo se ha quedado como impactado con esto, o sea, por una parte aliviado, pero otra parte eh, sorprendido, ¿no? Es como con la vida de mierda que hemos tenido en casa, con perdón, pero ¿cómo es posible que ella esté satisfecha? ¿No? Y hemos estado viendo con él esta parte de lo importante que es que la vida tenga sentido. Si la vida tiene sentido, eso me va a generar una paz interna suficientemente importante para que yo no me enganche con las adversidades. Porque la vida tiene adversidad, es por definición, no hay ningún otro tipo o sea, no hay una vida fácil, la de nadie, No, no, ¿no? no, no, claro. Sí, Bueno, además es muy interesante, ¿no? En la parte, ay, perdona que te he interrumpido. no, yo La he parte, acabado. bueno, ya sigo. La parte espiritual, ¿no? Podríamos hablar, bueno, a los psicólogos en general no nos gusta meternos en la parte espiritual porque parece que es una cosa de curas y sacerdote, pero creo que es importante también que las penurias que atravesemos sirvan para algo, ¿no? En este sentido, ¿no? Claro, De que tienen sentido, ¿no? Atravesar darles un dificultades. sentido. Claro. Mira, dice aquí Rafa, no te olvides de que José Luis nos ha hablado de Internet. Venga, no me olvido. Esto es algo que hacemos, por ejemplo, yo los cursos que doy a médicos y a enfermeras, bueno, y a trabajadores sociales, a profesionales de primaria en general, lo doy siempre con una nutricionista, con Almudena Pérez Torres, que además me gusta mucho. Y ella siempre, siempre, siempre empieza sus charlas haciendo este ejercicio. Venga, vamos a buscar en Google la palabra dieta o adelgazar. Da un poco, o sea, va cambiando, ¿no? Pero mete en Google. Y lo primero que llama la atención es que aparecen millones y millones y millones de búsquedas, o sea, una cantidad ingente. Tú metes casi cualquier otra palabra y te salen muchísimas menos. O sea, ahora mismo la cantidad de información que gira en torno a dietas, adelgazar cuerpos es, bueno, inmanejable. Es que no se me ocurre ninguna palabra más grande. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cómo manejo yo esta información? Porque cuando yo me enfrento a esta información, me enfrento con un sesgo. Y es un sesgo emocionalmente muy cargado. O sea, yo no quiero saber cómo es una dieta saludable. Yo tengo un problema que quiero que se solucione y quiero que se solucione lo antes posible. Con lo cual, muchas veces se nos olvida que ese es un papel, por ejemplo, muy importante que yo creo que los psicólogos metemos en la ecuación. Se nos olvida que las cosas llevan su tiempo. Que uno no ha pasado a tener un índice de masa corporal, de obesidad, en la mayoría de los casos, de un día para otro, que es un proceso de años. ¿Sí? Y Sí, que como es un proceso de años, no va a haber ninguna solución mágica que a mí me revierta esto de forma rápida, inmediata y sin complicaciones. O sea, la probabilidad de que yo haga una dieta que me haga perder mucho peso y que eso se mantenga en el tiempo, lo cierto es que es muy baja. Es más, el 30% de las cirugías bariátricas acaban recuperando el peso. El 30% de las reducciones de estómago. Es que es un valor brutal. Es un valor brutal. O sea, que uno piensa y dice, joder, pues a mí me reducen el estómago, ya no me cabe la comida, voy a adelgazar y luego ya no me va a caber. Bueno, pues al final o sea, hay dos partes, que volvemos a dar de sí el estómago o que cambiamos los patrones. Y en vez de comer grandes cantidades, lo cambiamos por lo que llaman el gazing, el pastoreo. El empezar a comer pequeñas cantidades de comida todo el día. Pero al final, si solo nos limitamos, o sea,
si entendemos que todo lo que tiene que ver con con los circuitos de regulación del hambre y la saciedad es tan completo, o sea, tan complejo y tiene eh, o sea, como variables tan distintas que influyen, no tenemos que pensar en soluciones simples, ¿sí? Y es más, no solo no hay soluciones simples, sino que no hay las mismas soluciones para unas personas y otras personas. Porque cada uno tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene unos motivos que influyen y por eso mismo pensar en una única dieta que pueda valer para todo el mundo no tiene ningún sentido. No tiene No, ningún sentido. Entonces, cómo lo trabajamos nosotros? Esta parte, eh, pues ayudándole a la persona a entender qué es lo que necesita un cuerpo para estar alimentado y a la vez poder bueno, renunciar, ¿no? Al final, mucho de la acumulación de grasa tiene que ver con una respuesta de supervivencia y un estado de emergencia del cuerpo. Entonces, el cuerpo va a poder empezar a adelgazar cuando cumpla unos mínimos de salud. Entonces, tenemos que entender cómo funciona esto, tenemos que entender qué necesita un cuerpo para funcionar bien y para poderse desprender de su reserva, y a la vez tenemos que entender cómo soy yo y cómo es mi vida. Porque en general, si entendemos que las personas no somos capaces de cambiar de forma drástica, ¿sí? Podemos reaccionar, nos pasa algo y reaccionamos. Pero una sí, vez el claro, impacto emocional de lo que nos ha generado la reacción se modera, que esto es como una campana de Gauss, o sea, el impacto emocional viene y va, una vez volvemos a la de antes, el cambio desaparece. Entonces, tenemos que tratar de tener una pauta de alimentación que me sea fácil de integrar en mi vida. ¿Eso qué significa? Te lo voy a poner en terreno llano. Que una persona, imagínate, una persona que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 está trabajando, sale de trabajar a las 3 como a las 4 y luego se pasa, yo qué sé, la tarde pintando figuritas de rol, ¿sí? Lo que necesita ujú, esta persona para regular su peso no tiene nada que ver con lo que necesita una persona que no tiene que madrugar, imagínate, una madre de familia que igual se levanta a las 7 y pico para preparar a los niños tal, que luego se va tranquilamente a desayunar con otras mamás, que tiene lío en su casa y tal, y que luego por la tarde vienen los niños terremoto. Las claro. necesidades a nivel nutricional, la organización de las ingestas no tienen nada que ver la de uno ni la de otro. ¿Sí? Tenemos que entender cómo es la vida de esa persona, qué necesidades va a tener que cubrir y desde ahí plantear una pauta de alimentación personalizada para esa persona y que sea algo que le permite ir haciendo cambios poco a poco para ir perdiendo el peso que le sobra a la vez que está bien alimentado, y eso le va a hacer además que su vida sea mucho más plena porque nuestro cuerpo va a funcionar mejor, va a sentir mejor, va a cognitivamente funcionar mejor, todo va a ir rodado, ¿no? Nosotros, fíjate, dedicamos mucho tiempo en nuestro programa a explicar estas cosas, a explicar qué es lo que el cuerpo necesita y a que uno se conozca a sí mismo. Y desde ahí entender qué cosas le van a ir bien y qué cosas no les van a ir bien. Yo además, con esto de que, pues eso, de que vengo de un hospital, soy hija de hospital y carne de hospital y soy, pues eso, como que llevo los hospitales en la vena, otra de las cosas que se habla poco, pero que yo creo que es muy importante, es el cómo los entornos sanitarios tratan a las personas que tienen obesidad. Mm, Que un temazo en muchos sentidos, ¿no? Y al final parece que la persona que tiene obesidad muchas veces se la trata desde el tú estás así porque quieres, tú estás así porque te tienes que controlar más, porque no tienes fuerza de voluntad o X, sí, y además todos los problemas que tienes de salud o una gran parte de problemas de salud te pasan porque estás gordo, sí, ya. ¿sí? De hecho, Entonces, como yo he tenido a gente que se ha cabreado tanto con el médico que ha pedido un cambio después de discutir a gritos. Esto lo he tenido así en terapia. Y también claro, complementando un poquito la comentario. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que el directo lo guardaré, lo pondré en Instagram y en YouTube. O sea, que luego podéis, ya, si os tenéis que ir antes o llama al repartidor de Amazon y os perdéis un trozo, pues que sepáis que estará por ahí guardado. Y bueno, lo que iba a decir también, complementando un poquito,
bueno, en privada también lo hacemos, ¿no? Miras el estilo de vida de la persona, ¿no? Si hace ejercicio, lo que come, cuál es el horario del día a día, si tiene hijos, si tiene pareja, sus actividades gratificantes, si las relaciones sociales que tiene, pues relaciones familiares, el tipo de trabajo, las condiciones de trabajo, todo, ¿no? Porque todo influye, ¿no? Y de hecho, además, mucha gente se puede quedar un poco cuando vienen para un trastorno de estado de ánimo tipo tristeza o que muchas veces ha llegado a la depresión, ¿no? Que lo primero que muchas veces le dices, bueno, es que tienes que empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y es lo que se hace en los programas de activación conductual, ¿no? Es decir, bueno, vamos a empezar pues dar una vuelta a la manzana, ¿no? Y si te cuesta ir tú solo o sola, pues dar la vuelta con tu madre, con tu pareja o con quien toque, ¿no? Porque es que el cerebro no funciona bien si no tiene como mínimo un poco de ejercicio, ¿no? Y lo mismo con la estimulación social y con la alimentación, o sea, y de hecho ahora estamos en una época en que se hace mucho hincapié en la fuerza de voluntad, ¿no? Y con la fuerza de voluntad y la tenacidad lo arreglamos todo, ¿no? Y muchas veces tiene más, bueno, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, ahora me discutes si quieres, con que lo hagas en las mejores condiciones, ¿no? Tanto sea estudiar como perder peso, como hacer deporte, a veces es más sencillo y es lo adecuado decir, bueno, pues voy a apuntarme a este grupo de caminata o voy a irme a la biblioteca donde tengo silencio para estudiar o voy a, yo qué sé, la alimentación a veces, lo que yo he visto muchas veces es gente que te sabotea la entrada de buenos hábitos, ¿no? Yo creo que lo has visto tú, pareja que te va llenando la nevera, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Sí, Y esto, dices, estoy con... escucha, esto cuando te he dicho antes que se metían con algún marido o con alguna mujer, siempre era por esto, Sí, en los grupos sí, sí. generales, ¿no? Siempre sacaban este tema de, jo, es que yo me estoy esforzando un montón y entonces coge mi pareja y me trae una caja de bombones. O me trae, yo me Sí, acuerdo una diciendo que su perdición era un roscón de reyes, o sea, un roscón de estos de, sí, pues de reyes de nata, dice, y me trae en marzo un roscón de reyes para celebrar no sé qué. Es como, es que ni siquiera sé de dónde cojones pudo sacar un roscón de reyes en marzo. Pues me lo trae porque sabe que este es mi único. Claro, es que al final, fíjate, esta claro. es una de esas cosas que ellos también tienen que entender. Que el otro no es que me quiera mal, ni que me quiera hacer daño, ni que. Es que lo que son las dinámicas relacionales tienden al equilibrio. Y cuando nosotros Sí, empezamos a hacer las cosas de una forma distinta, ¿sí? Y alteramos un equilibrio de una dinámica relacional, esto no deja indiferente al otro. Por mucho que nos quiera, por mucho que se preocupe por nosotros, por mucho que a nivel racional entienda que eso es bueno para mí y que si es bueno para mí puede ser bueno para nosotros, les saca de un equilibrio, de un área de confort y cuando los humanos nos hacen esto, lo primero que hacemos es enfadarnos. Sí, yo además siempre les pongo el ejemplo, o sea, al final es un fenómeno de estallido de la extinción, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de la máquina de refrescos, de que tú vas a echar, vas pensando en que te vas a comprar un refresco X, echas la moneda y no te lo da. Y la moneda te la devuelve, no es que la pierdas, pero no te lo da. Pues oye, pues jode, ¿sí? El claro. nivel de Y le das una intensidad patada a la puede ser máquina. más o menos, claro, el nivel de intensidad y la actuación puede ser más o menos, pero nos enfada. Y es una estupidez. Porque pues no consigues ese refresco ahí, te vas a otra máquina, o te vas a un chino, te vas a un súper, o te vas. O sea, si lo pensamos, es una estupidez. Y aún así, a todos nos enfada esa experiencia. ¿Sí? Es porque tenemos una expectativa y esa expectativa no se cumple. Pero en las relaciones en las que el refuerzo no es continuo, sino que es intermitente, que unas veces tenemos la consecuencia, otras veces no, hay una segunda reacción al cambio de dinámica que tiene que ver con que la persona busque restablecer el equilibrio, busque volver a lo de antes, busque, y ahí es donde nos encontramos que con más o menos conciencia pues nos llenan la nevera, nos traen los bombones, nos traen aquello que sabe que nos gusta. O nos dice, porque este fin de semana no nos vamos a comer a restaurante tal, así por algo especial, ¿no? Y claro, y eso sin entrar en que pueda haber otro tipo de conflicto, ¿no? Que también es muy común la historia de una pareja en la que el otro pierda peso, a mí me hace que me sienta más inseguro, que reactive unos celos que están ahí un poco latentes o que, bueno, sin que haya otras historias, que muchas veces las hay, pero el simple hecho de que yo cambie las reglas del juego
va a hacer que el otro de alguna manera me lo ponga más difícil. Y esta es otra de esas cosas que tenemos que contar con ellas, porque si sabemos qué va a pasar, nos preparamos y somos capaces de perseverar, no nos va a impedir hacer un cambio. Pero si no lo vemos venir y en el momento nos desborda, muchas veces vamos a, bueno, pues al final resignarnos y volver a la dinámica de siempre, ¿no? Sí, Mira, y esto sí, sí. lo voy a enlazar con lo que me he quedado antes a media, que son mis tres cajitas, ¿vale? De hecho, mira, me he pintado, no sé si se verá, he pintado aquí A las ver, tres cajitas. a Bueno, ver tres ah, cajas. mira, tres cajitas. Pues Tres sí, cajas, no tiene más misterio, ¿no? Yo decía, la primera, la autoconciencia. Tenemos que entender qué está pasando. O sea, dejar de hacer cosas porque a otro le sirvieron, ¿no? Que va en la misma línea de lo de la búsqueda en Internet. Dejar de buscar en Internet. Si en Internet ya hemos visto, ya nos han pasado mil dietas, ya... sí. Esto no me ha funcionado, porque yo soy único. Y como yo soy único, tengo que encontrar mi solución única, personalizada para mí, ¿vale? Y vamos a las otras dos cajas, que es la autorregulación y es la aceptación. ¿Vale? En qué sentido tenemos que trabajar autorregulación y aceptación? En 5 aspectos. En patrón alimentario, o sea, en cómo yo me cuido, Ujú. en lo que yo llamo las transgresiones, en todas con las que no me siento cómodo, o sea, todas aquellas cosas que hago con la comida que me gustaría no hacer, tipo los atracones, los picoteos, el salirme del plan, el comer más cantidad de lo que quiero o los prohibidos, ¿vale? Poder regularme con esto, decíamos, patrón alimentario, transgresiones, emociones, ¿sí? Es ser capaz de identificar las emociones y regularlas sin recurrir a la comida o recurriendo lo menos posible a la comida, las relaciones, Sí, ¿sí? Porque hablamos de la regulación emocional como si solo fuese con nosotros y estamos todo el momento metidos en relaciones en las que también nos podemos regular y en las que también se mueven muchas cosas a través de la comida. Y la quinta, la imagen corporal, ¿sí? Porque tenemos como la idea de que si consiguiésemos adelgazar ya podríamos tener la imagen corporal deseada y bueno, eso está demostradísimo que no es así. ¿No? En muchos aspectos. Entonces, estas 5 áreas, el patrón alimentario, las transgresiones, las emociones, las relaciones y la imagen corporal, las que profundizamos en autoconciencia, tratamos de regular, nunca controlar. Yo odio la palabra control, odio la palabra autocontrol también, ¿no? Porque tengo la sensación sí. de que, y además esto en psicología se ha utilizado mucho, ¿no? Vamos a trabajar el autocontrol. Bueno, pues es que el autocontrol da como la sensación de que hay un camino para hacerlo bien y entonces el otro camino es hacerlo mal. Y este pensamiento dicotómico, cuando se tiene un problema con la alimentación, hace muchísimo daño, ¿sí? Que es esa misma idea de yo sigo el plan de alimentación o la dieta o lo que me hayan planteado, pero el día que me la salto, bueno, ya me la he saltado y como ya me la he saltado, ya, o Pues, de perdido, o del perdidos al río, o da igual 8 que 80, o ya mañana vuelvo y hoy aprovecho para... No, bueno, pues es que no es lo mismo, ¿sí? Tenemos que tratar de encontrar un equilibrio. Y además es muy complejo. Si estoy hablando de 5 aspectos, eh, que cada uno de ellos lleva muchísimo trabajo detrás, ¿no? Mira, me están diciendo cómo se trabaja la imagen corporal. Este es un temazo. Eh, Mira, la imagen corporal yo la trabajo bueno, de formas variopintas, ¿no? El objetivo siempre va a ser la aceptación, además en todo, ¿no? Vamos a trabajar el equilibrio y la aceptación. En la imagen corporal, la idea es que tenemos que tratar de aceptar el cuerpo que tengamos ahora mismo, sea el que sea, ¿vale? En la medida de que yo me quiera o no me quiera, que pueda tener una relación buena o mala conmigo misma, no tiene que depender de que yo tenga más peso o menos peso. Porque si lo condicionamos a un evento externo, al final lo que estamos haciendo es camuflando, anda, sal, perdonad, em, camuflando otras cosas, ¿no? Daos cuenta de que la preocupación con la imagen corporal tiene una función de distracción muy potente, ¿no? Imagínate que yo siento que soy una persona que no merece ser querida, que este es uno de los pensamientos como más dolorosos que puede tener un ser humano,
Sí, ¿vale? sí. Si yo en el fondo pienso esto, eh, pero tengo una obesidad, es muy fácil que yo me coloque en el pensamiento de no me quieren porque estoy gordo. Y en la medida en que no me quieren con que estoy gordo, yo estoy evitando enfrentarme a la idea de que no me quieren porque no merezco ser querido. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una persona que tiene este patrón y que el mantenerse obeso tiene la función de no cuestionar su capacidad de ser querido, si nos encontramos en este contexto, por mucho que adelgace la persona, eh, o por mucho que intenta adelgazar a la persona, o no lo consigue, o si lo consigue, la insatisfacción corporal va a venir de otro lado. De, pues mira, por los pellejos que me han quedado, o lo mayor que estoy, o lo que sea. O sea, yo tengo, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en una paciente que su marido le planteó que quería divorciarse y ella, como en su cabeza siempre había sido que todos sus problemas de pareja eran porque estaba gorda, pues se puso a adelgazar y bajó 30 kilos. Y su marido, Ya, ya. y fíjate lo peregrino de la historia, que todavía cuando su marido poco después la dejó, es como, si es que además ahora te has puesto fea. O sea, a mí como me gustaba era como estabas antes, ¿no? Claro, el problema nunca fue el... Entonces, un poco con todas estas ideas que yo trabajo con ellos, es para empezar a introducir o a instalar la idea de que el que yo me quiera o no me quiera, en realidad nunca depende del peso, sino de cómo yo me trate a mí misma o a mí mismo, hablo en femenino porque casi todas son mujeres, ¿no? Y en este cómo yo me trato a mí mismo, la idea es que, o lo que trabajamos de forma como más operativa, más conductual, es tratar, o sea, yo el grupo le empiezo a dinamizar preguntando, ¿qué habéis hecho la última semana para veros guapas? ¿No? Y desde ahí empezamos como a poner en valor aquellas cosas que sí que hacen y plantear objetivos como de belleza. ¿No? En esta idea de que si yo hago por verme guapa, yo estoy mirando a mi cuerpo de otra manera, yo estoy atendiéndome, yo estoy, bueno, cuidándome o tratándome como algo valioso independientemente del peso que tengo. Y desde aquí vamos poniendo objetivos semana a semana. Y esto es algo que además hacemos de forma pública. ¿No? El primer día es un poco así para romper el hielo, les explico cómo tanto el cómo me trato influye en la imagen corporal, igual que la imagen corporal, por ejemplo, influye en el estado de ánimo, como que alguna parte ahí más psicoeducativa. También les explico, yo que me gusta mucho pintar cerebritos, cómo al final hay diferencias en el procesamiento de imagen corporal entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es un hemisferio que vive como mucho más en el presente, vive mucho más en la sensación, mientras que el hemisferio izquierdo es un hemisferio que funciona por esquemas. Entonces, muchas veces nos encontramos que las personas que rechazan su imagen corporal empiezan a evitan mirarse al espejo, evitan salir en fotos, si se miran al espejo se miran de aquí para abajo, se ponen ropas oscuras, se ponen ropas elásticas, evitan echarse crema, evitan que les toque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las relaciones íntimas, si tienen relaciones íntimas las tienen a oscuras, tienen una Claro. serie de pautas muy evitativas. Entonces, ¿cuál es el problema de todas estas pautas evitativas? Que mi hemisferio derecho no recibe información de mi tamaño corporal, con lo cual mi esquema corporal no se actualiza, no es presente, porque yo no le he permitido tener estimulación de cómo tenemos ahora. ¿Cuál es la distorsión corporal que se encuentra en personas con obesidad? Que a pesar de que saben que están gordas, se estiman más delgadas de lo que en realidad están. Ujú. ¿Sí? Nos encontramos muy típicamente que a lo mejor van de compras, cogen algo que les parece que les va a quedar enorme y se lo ponen y les queda pequeño. Porque el rechazo que ellas sienten de su imagen corporal y todas las pautas evitativas que tienen hacen que el esquema corporal sea un esquema del pasado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a aceptar a algo que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos cómo es? ¿No? Mm. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué hacemos luego? O sea, les cuento todo esto, un poco más complicado, pero bueno, les cuento todo esto y al final nos quedamos en que tenemos que identificar todas las conductas evitativas que tenemos en relación con nuestra imagen corporal y nuestro cuerpo, ¿sí? Poco a poco irnos exponiendo a todas ellas, o sea, irnos animando a salir en las fotos, irnos animando a, bueno, a tocarnos, a darnos crema, a mirarnos al espejo, a tratar de
cuando nos miramos al espejo, parar los pensamientos negativos y poder buscar pues un espacio seguro dentro del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te gusta? Esta. Bueno, pues cuando tú te mires al espejo y te venga el pensamiento automático de vaya, qué fea, no sé qué, céntrate en esta parte del cuerpo que para ti es segura o que para ti es bonita. O sea, tenemos muchos ejercicios de exposición, el compromiso público con hacer algo para vernos más guapos cada semana. Y esto es algo que además trabajado en público, o sea, en público, en grupo, ellos se retan mucho los unos a los otros. Es, venga, pues yo la semana que viene voy a ir a la pelo, pues yo me voy a hacer las uñas, pues yo hoy me voy a poner falda. Entonces, claro, luego vienen y lo lucen. Y como es un ambiente en ese momento que el grupo ya está bastante avanzado, yo trabajo en grupos cerrados, ¿no? Con idea de al principio poder hablar de cosas más superficiales, pero luego que pueda ser un sitio donde se sientan aceptados, se sientan valiosos, se sientan seguros para poder compartir partes más, bueno, más importantes, ¿no? Al final hay muchos temas muy duros los que acabamos trabajando allí y tiene que ser un espacio seguro. Entonces, desde ahí se vienen arriba y, bueno, y te hacen tus pases de modelo, bueno, es bonito. Y en la medida en la que empiezan a tratar su cuerpo de forma diferente y dejan de poner el objetivo para sentirme bien con mi cuerpo tengo que adelgazar, la imagen corporal que van teniendo va cambiando. Luego, por ejemplo, cuando yo trabajaba en hospital de día, también hacíamos una vez al mes un karaoke. Un karaoke, eso era guay. Eso molaba un montón, porque teníamos un ambiente distendido en el que ellas se tenían que exponer, porque no podían cantar, o sea, en general, bueno, según el perfil, ¿no? A veces flexibilizábamos un poco, pero era una persona a la que salía a cantar con un montón de gente mirando, ¿no? Y en la que se movía, bailaban, no sé qué. Y al final, el que en un entorno lúdico y de aceptación pudiésemos hacer una actividad gratificante como era cantar, bueno, pues tenía una parte muy, muy potente. Y luego otra cosa con la que también trabajo imagen corporal son con los vídeos de DAF, de Dove, de la marca esta de cremas y de jabones, que tiene unos vídeos de campañas de autoestima brutales, que hacen, ¿ves? Esto, por ejemplo, lo utilizaba mucho en esos grupos que eran una vez al mes abierto para todos, ¿no? Igual traía un vídeo y ya discutíamos todo el rato sobre ese vídeo, que es algo que, bueno, no os cuento que hacen en los vídeos, pero os recomiendo verlos. O sea, hay como muchas formas de Vale. trabajar la imagen corporal, pero la clave siempre está en que yo merezco ser querido independientemente del cuerpo que tenga y que para eso tengo que conocer mi cuerpo y tratarlo bien. ¿Sí? Estos son como los tres pilares con los que podemos trabajar con imagen corporal y que van muy bien. Yo me acuerdo una paciente que, mira, alguna de las que hay por aquí, por cierto, la conoce, sé que puede dar fe de que esto es así. Después de dar la sesión específica de imagen corporal, empezó a coger la dinámica de todos los días mirarse al espejo desnuda. Se duchaba y se miraba al espejo desnuda 2 minutos. Yo no doy estas pautas. O sea, yo hablo un poco así en general para que cada uno elige lo que le cuadre más. Pero ella optó por esto, por empezar a mirarse 2 minutos a salir de la ducha al espejo. Pues según fue haciendo esto, no solo fue sintiéndose más segura, fue arriesgándose más con la ropa, fue físicamente estirándose. O sea, tú la veías siempre como encogidita y empezó a tener una posición como más marcada. Incluso cuando esto salió en el grupo, que lo discutimos, fue como un par de años más tarde, porque esto es un tratamiento de 6 meses intensivo, pero luego seguimos con grupos de mantenimiento que están separados en el tiempo por ver qué tal les van las cosas demás. Pues que un día fue al endocrino a medirla y en vez de medir menos, que es lo que nos pasa a todos siempre, por cierto, le había dicho que había crecido 3 centímetros. Es como, ¿cómo es posible que haya crecido 3 centímetros? Pues a la medida en que dejó de querer ocultar su cuerpo y empezó a tener, bueno, pues al final no deja de ser un ejercicio de conciencia plena, ¿no? De tratar de observar, conocer, eliminando el juicio. En la medida en que empezó a tener mejor relación con su cuerpo y no a necesitar ocultarse, se fue estirando, se fue colocando, fue tal, y creció 3 centímetros, que esto es más anecdótico, ¿no? Pero se le notaba muchísimo el cómo se relacionaba otra vez con uno mismo. ¿Ves? Y esto no es algo que pase de un día para otro, que era lo que decíamos de los cambios que planteamos, ¿no? Que es un ir sembrando, es ir colocando piecitas, es ir
Y poco a poco, o sea, no soluciones mágicas. Tampoco hemos llegado a la obesidad de un día para otro, como decíamos. Ya, me callo. Estaba pensando también. Sí. Es muy interesante, Miriam, la verdad, ¿eh? Estaba pensando también en la gente que a veces me viene en privada también y supongo en pública también, que te vienen por un problema, pero por detrás hay otros, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de un tiempo que me vino una persona, una chica que no disfrutaba de sus relaciones sexuales, ¿no? Y que no, y raro era cuando llegaba un orgasmo, ¿no? Y pasaba algo tan típico como que le costaba mucho aceptar caricias, ¿no? Es algo que evidentemente forma parte de las relaciones sexuales, ¿no? Pero claro, no quería que su pareja tocara tal parte del cuerpo porque ya se sentía insatisfecha, complejada y todo esto, ¿no? Y claro, estas cosas hubo que trabajarlas y luego, cuando se trabajó esa parte de autoestima y autoconcepto, pues sí que disfrutó de sus relaciones sexuales, ¿no? Pero curioso, ¿no? A veces te vienen por un motivo, pero luego desentierran y hay otro, ¿no? Te, te- te me has cortado al final, no te he oído las últimas dos frases, no las he Bueno, que oído. decía que, claro, que esta chica le costaba aceptar caricias, ¿no? Y era porque estaba acomplejada con determinadas partes de su cuerpo que no quería que su pareja lo viese, ni su pareja ni cualquiera, ¿no? Claro, en el momento en que ella aceptó estas partes de su cuerpo y se permitió eh, a recibir caricias, que muchas veces empezó, en este caso empezó dándose ella las caricias y mirándose al espejo, igual que como has comentado, ¿no? También lo hicimos más pautado, esta vez sí que lo patamos mal, decir, bueno, pues, ponte aceite en el, antes bañate, acaríciate, observa esta parte de tu cuerpo, ¿no? Pues al final aceptó esta parte y dejó que la otra persona la acariciara, ¿no? Pero claro, ella al principio venía, pues no, que no tengo orgasmos, ¿no? Es curioso. Claro. Fíjate, también con lo que tiene que ver con las relaciones íntimas, tenemos la otra vuelta de hoja, ¿no? Cuando en el fondo lo que hay es es una relación de pareja en la que hay algún tipo de conflicto, insatisfacción, o que yo en realidad no quiero estar con el otro, pero no me atrevo a hacer nada en consecuencia, que si yo tengo, bueno, si yo tengo al final una protección, una obesidad, algo esto no es algo que hagamos de forma consciente, ¿no? Pero es que de alguna manera mantiene al otro al raya, a veces lo que está manteniendo la obesidad tiene que ver con mantener otro a distancia, ¿sí? Y muchas veces cuando la persona adelgaza y el otro al que quiero mantener a distancia empieza a tener más atracción, bueno, más atracción, más acercamientos sexuales, entonces hay un conflicto que o vemos si podemos resolver o vamos a volver otra vez, que es un tema muy complicado, ¿eh? Tiene muchos matices, ¿no? Sí, yo también lo he Eh, visto mucho en chicas jóvenes que a lo mejor muy de pequeñas les han dicho alguna obscenidad que se les ha quedado grabada y que luego descubren que si están rellenitas ya no les dicen tantas obscenidades. Es una manera de evitar todo esto. Es rebuscado, pero pasa bastante. bueno, claro, fíjate, claro, alguna obscenidad, por no hablar de las que han tenido abusos sexuales, que también es una proporción nada desdeñable. Claro, claro, lo he dicho al fin. Bueno, es A un veces la temazo obscenidad no este. es un temazo, sí. Es un temazo. Y también está lo del bullying, ¿no? Que hablabas, de que, bueno, esto también lo he comentado yo muchas veces en muchas publicaciones, que la gente necesita una explicación de por qué ha sufrido ese abuso, ¿no? Y a veces esta explicación está completamente equivocada, ¿no? Muchos piensan, no, pues se burlan de mí porque soy tartamudo, porque estaba gorda, lo digo como se hablan ellos, o porque era bizco, lo que sea, y a lo mejor el bullying se hizo porque, bueno, te pillaron a ti un poco cabizbajo porque se acababan de divorciar tus padres, no sé, me lo explico, me lo invento, pero estas cosas pasan, pero tú, la explicación que has encontrado es decir, bueno, se meten conmigo porque tengo un defecto por lo que sea, ¿no? Y es una explicación completamente falsa. Claro, pero fíjate, al final una de las cosas que necesitamos para funcionar es tener cierta sensación de control, de entender Claro, por qué pasan las cosas, de que el mundo es predecible, de que bueno, regula muchísimo. El problema es que sí, muchas veces tratamos de encontrar respuestas sencillas a cuestiones muy complicadas, claro. ¿no? Y como consigamos tener una explicación suficientemente buena, dejamos de buscar. Y todo lo que tiene que ver con dejar de buscar nos pone en una situación muy frágil.
porque lo cierto es bueno, que toda problemática humana va a ser compleja por definición, va a tener varias cosas que influyan, algunas van a ser personales, otras van a ser relacionales. Bueno, va a ser muy Sí, complicado. Los temas de bullying son muy complicados. son muy complicados. De hecho, ahí tenemos los datos, ¿no? De que muchas veces las situaciones de bullying se decide resolver cambiando al niño de cole y nos encontramos no sé si sorpresa o pesadilla, de que en el nuevo cole vuelva a encontrarse una situación de bullying, ¿no? Pues a lo mejor no basta con sacar a la persona del entorno, tenemos que entender qué está pasando. eh, y cuesta, bueno, que este es otro temazo, cuesta mucho el ver qué está pasando cuando muchas veces nos ponemos a la defensiva, porque lo que queremos es que la culpa la tenga el otro. Bueno, complicado. Sí, sí, también hay perfiles de gente que va pasando y el bullying o te das cuenta de que la manera que muchas veces, bueno, en mi experiencia, que la manera que aprendió a defenderse de los ataques era agachando la cabeza y aguantando a golpes, que en su momento tuvo sentido, ya no funciona. O, o en este caso, comiéndose el malestar, ¿no? También Claro, tenemos X casos de que el engordar fue una forma de, bueno, o pudo tener la función de parar las agresiones, porque no es lo mismo enfrentarse o agredir a una persona delgadita que a una persona más grande que pueda dar mala sensación de que se pueda defender. Y no duelen lo mismo los golpes eh, en función de que esto también, esto es como la parte más, o sea, uno de los comienzos de grupo más duros que he tenido, no es una chica en la que, bueno, pues tenía una situación de maltrato físico de su padre, vamos, muy temprana, y ella sí que llegó en un determinado momento a plantear, es que cuando engordé los golpes me dolían menos. Entonces, yo creo que una parte de seguir engordando fue, ya que no conseguía parar eh, los golpes de mi padre y no había nadie que me defendía, que esa es como la otra herida que yo creo que es aún peor de esa madre que estaba ahí contemplándolo y que no hizo. Bueno, pues en la medida en la que engordando me fue doliendo menos, cada vez fui engordando más. Estamos hablando de una mujer que tiene un índice de masa corporal de 59, de 59, o sea, bueno, pues es que claro, hay muchas cosas ahí, más o sí, menos. también puede desarrollar problemas de alcohol. Y también Ay, está el tema de las conductas. he vuelto a Se me ha no vuelto a oír cortar. nada. Sí, yo no, No o sea, oí nada. yo no sé si se me corta a mí o se te corta a ti, no lo sé. Ya lo veremos luego en el Bueno, a mí se vídeo. me... Pero, Bueno, a veces el vídeo se corta en sitios diferentes. Es para volverse loco. Bueno, lo que hablaba un poquito de que también, bueno, los abusos de padres y madres, también tenemos muchos casos de que acaban en adicciones de alcohol, sobre todo, ¿no? Y autoestima completamente rota, ¿no? Porque es la primera persona que te tendría que aceptar, ¿no? Incondicionalmente y la que tendría que proteger, ¿no? Y dedicar tu tiempo y ya, ¿no? claro, Es fíjate, posible. y muchas veces no tiene, o sea, no tiene tanto que ver con poderte dedicar tiempo o no, como con eh, el qué hace cuando yo me encuentro mal, ¿no? Al final un niño acaba, o sea, aprende a regularse, siendo muy chiquitito no se sabe regular solo, necesita un padre que le Ah, regule, ¿sí? Que aquí es sí, donde están, evidentemente. claro, o sea, y entenderme que no busco culpabilizar a los padres de nada, porque no creo que los padres tengan culpa de nada, ¿vale? Pero en este panorama complejo, en este mirar debajo del iceberg y ver todos los factores, es importante también entender cuáles han sido los patrones porque los patrones de apego acaban condicionando el cómo yo he aprendido a cuidarme, ¿sí? Sí, O acaban influyendo en cómo yo he aprendido a cuidarme, mi autocuidado. Entonces, si mi autocuidado no es suficientemente bueno, esto sí que me va a generar un daño ahora en presente, independientemente de cómo fue en pasado. Y si yo identifico cuáles fueron esos patrones de apego, yo entiendo cómo me cuido y aprendo a cuidarme de una forma distinta, eh,
bueno, pues voy a tener mucho más potencial de poder conseguir estos objetivos de regulación y de aceptación, ¿no? Esto yo desde, bueno, desde el MDR, que es un enfoque que a mí me gusta mucho, tienen un protocolo para trabajar estas cosas que es el mirar con amor, que es una idea que a mí me gusta mucho, ¿no? Ellos o sea, desde el MDR lo que se trabaja es poder, o sea, es que es complicado y además entiendo que igual puede chirriar un poco para alguien que sea más ajeno a esto, ¿no? Pero la idea es que a mí, o sea, yo además soy así de naif, porque lo soy, ¿no? Yo entiendo que todo padre hace lo mejor que puede, todo. Hayan hecho lo que hayan hecho. Incluso este padre que pegaba a esa niña, ¿sí? Habría que entender de dónde vino ese padre, dónde aprendió este padre eh, a pegar y probablemente tenía, fíjate, ayer que estuvo lo de los Oscar, que está habiendo ahora tanta controversia con el Will Smith pegando al humorista, luego además el hijo puso un tuit de así arreglamos las cosas en los Smith, o sea, al final uno hace lo que piensa que es lo mejor para sus hijos, o esto es lo que yo igual ingenuamente pienso. Otra cosa es el efecto que tiene en ese hijo y lo que ese hijo interioriza en relación a por qué pasan las cosas, ¿no? Ese patrón de autocuidado que decíamos. Entonces, el poder identificar esto es importante porque hay veces que la forma en la que, bueno, en universidad yo me lo encuentro mucho, que la forma en la que yo me trato a día de hoy tiene que cambiar, tiene que ser distinta, me tengo que mirar con otros ojos, que es lo que se trabaja desde el MDR, ¿no? A que mi yo Sí, adulto mire a ese niño que dañaron de la manera en la que necesitaba ser mirado. Y desde ahí podamos desvincularnos de lo que nos pasó o que deje de influir tanto lo que nos pasó en su momento y nuestro yo de ahora, con los recursos que tenemos ahora, sea capaz de cuidarme de una forma distinta. claro. Me dicen Es aquí que son los importante también lo patrones que dices, de ¿no? Y apego. también Ese la para otro percepción, a pesar de que directo. los trastornos de apego también la percepción es importante, ¿no? A pesar de que los trastornos de apego muchas veces se graban en memoria emociones sin cognición, ¿no? Y además la gente lo expresa en terapia, ¿no? Dice, me siento así, pero no sé muy bien por qué me siento así, ¿no? Y qué pensamiento hay detrás, ¿no? Pero a veces buscar esta explicación, ¿no? De por qué la persona se ha comportado así, ¿no? Porque muchos padres y madres, a lo mejor, que estos que han pegado a sus hijos, a lo mejor la idea era de, no, es que mi niño o niña tiene que aprender que el mundo es un lugar duro y se tiene que endurecer, ¿no? Y eso tiene que aprender. Pero al principio a tener disciplina, ¿no? Muchas veces hay este pensamiento, ¿no? Pero claro, el niño, como dices tú, lo que ve Y solo, lo que ve, bueno, lo que siente sobre todo son los golpes, ¿no? Y que la persona que le tendría que proteger le está agrediendo, ¿no? claro, fíjate, a los patrones de apego, cuento rápido, ¿no? Una historia que oigo muchas veces, bueno, a quien más se lo he oído y visto ha sido a Anabel González, pero no sé si es suyo o no, porque me parece como muy, muy general, ¿no? Es esta idea de imagínate cuatro niñas pequeñas que están jugando en el parque, se caen y se hacen una herida. ¿No? Llegan a Sí, casa con su herida, bueno, pues eso, sangrando y doliéndoles y van en busca de la mamá, ¿no? Pues una mamá coge a la niña, la coge en brazos, vamos a ver, cariño, ¿qué te ha pasado? Enséñame, hoy pobrecita, te has tenido que hacer un montón de daño, ven que te voy a curar, te voy a poner una tirita, ¿sí? Esta niña, que es un ejemplo de patrón de apego seguro, lo que aprende es lo que a mí me pasa es importante, ¿sí? Y cuando a mí me pasa algo, los demás me pueden ayudar. Y esto es lo que interioriza en su patrón de autocuidado. Tenemos otra niña que llega a casa y su mamá le dice, madre mía, pero ¿qué te has hecho? Pero ya te dije yo que tuvieses cuidado, es que siempre me estás dando estos sustos, es que no puede ser, es que un día me vas a matar de un disgusto, pero que cuánto sangra, tenemos que ir al médico a que te cures, que de verdad, ¿sí? Este que es un ejemplo de apego ansioso ambivalente, lo que transmite al niño es que si yo manifiesto una necesidad o una complicación, ¿sí? Puedo generar daño a mis seres queridos, ¿sí? Y al final voy a tener dos trabajos, voy a tener que regularme lo mío y que regular lo suyo. Con lo cual, mejor, si me guardo mis necesidades para mí, es una forma de cuidar al otro. ¿Sí? Lo que a mí me pasa no es importante, es lo que acaba quedando en este autoconcepto.
el apego evitativo, ¿no? Que la niña llega a casa llorando, la madre dice, ah, eso no tiene importancia, es una tontería, es una herida sin araña, eso ya sabes dónde están las tiritas, ¿no? Yo además estoy ocupada, estoy haciendo, ¿sí? Esta niña, sin más, ¿no? Aprende que, bueno, que el conectarse con el dolor solo genera más dolor y que lo mío nuevamente no es importante. Y luego ya tenemos el patrón de apego desorganizado en el que el niño llega a casa y el padre todavía se enfada. Es que ya estoy hasta los cojones de que me des problemas, te voy a dar yo algo para que te duela de verdad. ¿Sí? En el que de alguna manera la figura que a mí me tiene que proteger a la vez me agrede, ¿sí? Y desde ahí va a ser muy difícil que yo me sienta segura y cómoda en una relación. Esto que hablabas antes, por ejemplo, de que no se sentía cómoda con las caricias. Yo también he pensado en este apego desorganizado, ¿no? De hasta qué punto, o el que no se siente cómoda con las emociones positivas. O sea, yo he tenido pacientes que cuando les he tratado de evocar momentos felices de su vida son incapaces de conectarse a una emoción positiva, porque de alguna manera nunca han estado suficientemente seguros, ¿sí? Esta historia de las heridas, como algo anecdótico, no genera ningún tipo de daño. Se habla o de consecuencia, ¿vale? Porque no siempre es daño. Se hablan de patrones porque es si repetidamente la forma en la que me han reaccionado los que a mí me han enseñado a regularme ha repetido estos patrones, es cuando de alguna manera acaba de condicionar la forma en la que yo me veo, ¿no? Y esta historia de paciente con obesidad que ha intentado mil dietas, bla, 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 pero que ya hace el grupo, que ya entiende qué le va bien, qué no le va bien, cómo son las comidas, cómo estructurarlas, cómo acoplarlo a tal. Si en el fondo piensa, tengo que poner por delante a mis hijos, o a mi marido, o no sé quién, o a mí, es posible que todas esas cosas que ha aprendido no las acabe de ejecutar por un problema de autocuidado, de autoconcepto. De yo no soy importante, mis hijos son más importantes que yo, ¿no? Y por eso esta es una parte que también vamos a tener que trabajar, ¿no? Pero es una pieza más del puzzle, ¿sí? Yo insisto en esto de no culpabilizar a los padres. La mayoría de los padres son suficientemente buenos, pero si vamos, además un poco con la teoría de esta del queso que utilizan en las pandemias, no sé si lo habéis visto, del queso Gruyère, que entonces viene o sea, un daño que va, que va, que va atravesando los agujeritos del queso Gruyère y todos se han alineado para que pase, ¿no? Bueno, pues son cosas que van sumando, que van influyendo y que en esto de trabajar el autoconocimiento, ¿no? La cajita de arriba de las tres cajitas que miraba, uno tiene que entender o tener una idea razonablemente completa de cómo yo he llegado hasta aquí. Y en el cómo yo he llegado hasta aquí, venga, pues vamos a remangarnos y vamos a ponernos manos a la obra y entendiendo que manos a la obra no es coger un camino e ir solo por ese camino, sino avanzar un poquito aquí, un poquito de allá, un poquito, muy en la línea este de de la zona de desarrollo próximo que nos enseñaban de Vygotsky en la facultad, ¿no? De que Sí. vamos a ir, bueno, sin más, de nada por la aclaración. ¿Ves? Es que no sé si enrollarme o no, porque yo cada vez que me enrollo, mis pacientes lo saben, que hay aquí un montón, que yo de No, está muy repente bien. Y ya me voy con simplemente, un tema y me voy. nada, pero yo creo que a todos nos interesa. También un poco para complementar un poco, la primera relación con la que tenemos es con los padres o con los cuidadores principales y marca muchísimo. Y de hecho el tipo de relación, como ha comentado Miriam, te marca no solamente la vivencia que tienes con la familia, con los cuidadores principales, sino con restos miembros de familia y muchas veces con las primeras, segundas o terceras parejas hasta que por X motivo desarrollas un patrón diferente. Eso se puede cambiar. Había un Bueno, meme estos días en redes que me ha gustado mucho, que era que venía un autobús como accidentado, bueno, pues eso, con toda la gente ahí como que se iba a estrellar, y entonces Spiderman sujetando el autobús y así, delante un niño cruzando con los cascos. No sé si lo habrás visto, ¿no? Que es como yo tratando de proteger a mis hijos de mi historia familiar, ¿no? Bueno, pues no tiene tanto que ver con impedir, pero sí es muy importante poder ser conscientes. de hecho, ahora mismo me acordaba de una historia que me explicaron, un cuento, si queréis lo explico, que tiene que ver con los patrones familiares, que siempre me ha hecho mucha gracia, que era una abuelita que preparaba un caldo ahí con una
bueno, le echaba un puerro, ¿no? No, no, perdona, no le echaba un puerro, le echaba un trozo de carne y siempre le cortaba un trocito, no la ponía entera, le cortaba un trocito y ponía la carne. Y, y bueno, la madre también hacía lo mismo. Y un día la hija le pregunta a la madre, mamá, ¿por qué rompes este trocito de carne siempre y una la tiras a la basura y el resto cuando cabría todo? Digo, no, no, porque mi abuela lo hacía así y yo lo había aprendido de esa manera, ¿no? Y un día va la niña y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué tienes la costumbre de cortar siempre un trocito de carne antes de meterla en la cazuela? Y le explica, no, es que yo desde que casi toda la vida tenía una cazuela muy pequeñita y no me cabía toda la carne entera, yo tenía que cortar, ¿no? Y no sé, me parece bastante bueno, bastante total. Claro, Como que siempre repetimos patrones a veces, pero a veces no tienen mucho sentido, ¿no? En este caso, claro. Hay que meterle conciencia, entender qué está pasando para poder cambiar. Claro, claro. efectivamente. Bueno, José Luis, ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Ah, sí, es verdad, es verdad. Que Bueno, yo me podría yo no sé pasar ni qué hora es. aquí la vida, ¿Qué hora es ahora? Hola, madre pero mía. pues la hora de dar de cenar a mis enanos. Muy bien. Da para segunda parte, ¿eh? Que nos hemos quedado con un par de temas Bueno, aquí candentes. escucha cuando quieras. Si yo, como ves, Por este es un supuesto, tema lo mismo digo. que me apasiona mucho. Vale, pues entonces, eh, pues simplemente agradecerte tu tiempo, Miriam. Me gustaría llamarte ahora después un momentito para agradecerte cuando cortemos, si me Cuando dejas 10 quieras. minutos, y agradecerle el público que hemos tenido, fantástico, habéis estado muy, muy activos, habéis hecho muy buenas preguntas, es un lujazo. Yo ya lo he dicho, yo a lo largo de esta semana lo colgaré en YouTube, pondré propaganda en Instagram, en mi Twitter de que está ahí colgado y lo podéis revisar y si tenéis alguna duda, consulta, tanto Miriam como yo nos podéis contactar con nosotros sin ningún compromiso, ¿eh? Y sacamos un huequecito y os respondemos lo que necesitéis, sin problema. Muchas gracias, Bueno, José pues Luis, por invitarme y muchas gracias a todos los que estáis aquí a estas horas. Mira, mandan muy corazoncitos, bien. me encanta. Pues muchas gracias, pues nos vemos en el siguiente directo. Gracias a todos.